La Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN, ya está recibiendo los formularios para la declaración de renta de las personas naturales para el año gravable 2024. Este tema es de vital importancia, ya que el impuesto de renta es una de las principales obligaciones tributarias de los residentes fiscales de Colombia. Le contamos por qué es tendencia. De acuerdo con datos de Google Trends, durante la primera semana de agosto, las búsquedas en Colombia sobre el impuesto de renta y la declaración de renta aumentaron 120 y 110% respectivamente. El año pasado se batió el récord de búsquedas con estos dos conceptos, una cifra que nunca antes se había presentado en 20 años de recolección de datos. Aquí le explicamos lo que más están preguntando las personas en Google sobre este impuesto y qué pasa si no presenta el formulario de este impuesto y efectúa el pago en las fechas establecidas según su número de NIT. Hablamos con Jaime Enrique Gómez, socio de Pose Herrera Ruiz y experto en derecho tributario. Él nos explicó en simples palabras lo que es la declaración de renta. El impuesto de renta es un impuesto en el que uno hace partícipe al Estado de las utilidades o las ganancias que tuvo en un año. Básicamente, pues al estar tú en una sociedad en la que hay temas que para mantener las carreteras, que hay que mantener toda la logística y la infraestructura, pues hay una inversión y precisamente por eso es que el Estado te dice, oye, de eso que te ganaste me debes dar un porcentaje para yo poder seguir invirtiendo en esos temas que no solo te benefician a ti, sino que benefician a todo el mundo. La declaración de renta no es otra cosa que el formulario a través del cual tú le dices a la DIAN, oye, que es la autoridad tributaria, le dices, mira, yo me gané esto, tuve ciertos gastos y este es el monto líquido de lo que me gané el año pasado. Porque acá en Colombia nosotros tributamos año vencido, es decir, lo que yo me gané el año pasado lo presento este año. Por esto que explicó Gómez, la declaración de renta que se está presentando actualmente es la del año gravable 2024 y son más de 3 millones de colombianos los que deben diligenciar y enviar el documento a la DIAN. El pasado 12 de agosto comenzó el calendario que le da una fecha límite a cada persona obligada a presentar este formulario. Esto depende de los dos últimos dígitos de su número de identificación tributaria NIT. El 12 de agosto se vencía el plazo de presentar la declaración de renta para las personas cuyo NIT termina en 01 y 02. El día siguiente el turno era para los que terminaran en 03 y 04. Así sucesivamente hasta llegar al día viernes 24 de octubre de 2025 de acuerdo con el calendario compartido por la DIAN. Otra de las preguntas en tendencia sobre este tema es cómo saber si debe presentar la declaración de renta. Al respecto, Gómez aclaró lo siguiente. Distintos, como llamémoslo, requisitos que uno puede cumplir para volverse declarante. Entonces hay unos declarantes en función de ingresos, hay otros declarantes en función de patrimonio, hay otros declarantes en función del monto de las consignaciones bancarias que tenga en su cuenta y hay otros quienes tienen obligación de declarar renta cuando quiera que supere cierto volumen de transacciones. En el Estatuto Tributario de Colombia está definido los topes mínimos para que una persona sea obligada a declarar renta. En Colombia tenemos una unidad que se llama la Unidad de Valor Tributario. Entonces, básicamente, anualmente, la DIAN emite una resolución diciendo el valor de la VT para este año es de este valor. Entonces lo que se hace es que se mira la ley porque la ley te dice, mira, cuando tú tienes ingresos iguales o superiores a 1.400 VTs o un patrimonio superior a 4.500 VTs, pues tú lo que haces es simplemente hacer una multiplicación de saber cuál es el monto que te corresponde ese año. Y como está dada en VT y la VT se actualiza anualmente, pues ese monto se ha venido graduando conforme pasa el tiempo. De acuerdo con la DIAN, para el año 2024, una persona es obligada a declarar renta si cumplió con alguna de las siguientes condiciones. Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas IVA a 31 de diciembre de 2024. Si para esa misma fecha tuvo un patrimonio bruto superior a 4.500 VT, que son 211.792.500 pesos. Asimismo, si tuvo ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 VT, que son 65.891.000 pesos. También si sus consumos con tarjeta de crédito
compras y consumos totales o si el valor acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras también superaron los 1.400 VT. El impuesto de renta en Colombia es progresivo y marginal, lo que quiere decir que en la medida que una persona haya tenido ingresos brutos o consumos cada vez superiores, el impuesto que debe pagar también será mayor. Gómez es enfático en decir que con la declaración de renta cada persona debe pagar el impuesto justo. ¿Qué quiere decir que sea un impuesto de renta? Es decir, no es sobre el ingreso bruto, sino es un ingreso depurado. O sea, tienes la posibilidad de reducir la base sobre la que calculas el impuesto. ¿Y tú cómo lo reduces? Por ejemplo, para quienes somos asalariados, pues nosotros podemos tener ciertos gastos y hay una serie de beneficios que es oportuno conocer. Existen varios beneficios tributarios que permiten que las personas que deben efectuar el pago del impuesto de renta lo hagan con base en un valor menor. Algunos de estos beneficios son ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas, deducciones imputables, el 1% del valor de las compras en las que exija facturación electrónica, descuento tributario, entre otros. Efectivamente, hay una serie de gastos que uno puede utilizar para reducir el monto de la base del impuesto de renta. Entre ellos, el que me mencionas, Mateo, está el tema de dependientes. Tú puedes reducir la base que estás pagando del impuesto de renta utilizando los dependientes, pero no es la única. También tenemos los pagos que se hacen por salud, por ejemplo, a medicina prepagada o planes obligatorios de salud. Es decir, hay ciertas cosas que pueden ser utilizadas. También tienes unas ventajas que ofrece la legislación colombiana, que son los aportes a fondos de pensiones voluntarias. Es decir, aquello que tú utilizas para mejorar tu pensión, hay unos valores que tú puedes optar o que puedes utilizar y que te reducen el monto a pagar. También lo que también se conoce como los aportes a las cuentas AFC. Aunque la DIAN no exige documentos financieros o movimientos bancarios, estos datos sí le van a servir al momento de diligenciar su declaración de renta, ya sea que la haga usted mismo o que contrate a un profesional. Uno no tiene que anexar ningún tipo de documento al formulario. El formulario uno lo presenta. Ya será la DIAN, la autoridad tributaria, la que haga los cruces para saber si es necesaria alguna aclaración adicional. Dicho eso, es importante para quienes preparamos la declaración de renta, uno, verificar la información exógena que le reportan terceros a la DIAN. Ahí tú puedes ver ingresos, costos y gastos que eventualmente puedas tener. Adicionalmente, ya como soporte de tus propios activos y de tus propios ingresos, los certificados de las distintas entidades que te pagaron, uno, o también de los que tienen reflejo de saldos de los activos que tú tienes. Otra de las preguntas más comunes sobre la declaración de renta es cómo presentarla. La DIAN tiene a su disposición una serie de herramientas para mostrarle a las personas paso a paso cómo efectuar la declaración de renta. Estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT, tener cuenta activa y actualizada, tener habilitado el mecanismo de firma electrónica, debe diligenciar el formulario de la declaración en la página de la DIAN. Desde el año pasado, este documento solo se presenta de forma virtual. Recuerde que si no presenta la declaración de renta a tiempo, podría recibir una sanción por extemporaneidad. Entre más tiempo espere, una vez pasada la fecha de vencimiento según los dígitos de su NIT, la sanción irá incrementando. Hay la posibilidad de que esta sanción llegue al total del impuesto que debe pagar la persona. Es decir, que una persona que no pague a tiempo su declaración de renta podría estar pagando el doble de lo que le toca. La invitación de la DIAN es que las personas que deben presentar la declaración de renta y efectuar el pago lo hagan antes de su fecha de vencimiento. Estos fueron los datos claves para presentar la declaración de renta este año. No olvides seguir a Noticias Caracol en todas sus redes sociales.